El Tribunal Superior de Justicia de Canarias niega que el único resto hallado de Romina Celeste, un trozo de pulmón que se encontró en una playa de Teguise, se destruyese por errores en la instrucción, tal y como denuncia la abogada de la familia. El TSJ advierte de que se dio aviso a las partes y que además en el sistema informático de justicia quedó registrado que recibieron esa comunicación. Vamos a conocer mejor qué protocolo se sigue con los restos que forman parte de una investigación. Saludamos ya a Óscar Francisco Díaz Santana, que es CEO del Servicio de Criminalística del Instituto Canario de Análisis Criminológico. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, señor Díaz, una vez que se encuentran esos restos de pulmón en la playa de Teguise, ¿qué protocolo se sigue con esos restos? ¿Quién se hace cargo de ese material? A ver, todo el análisis, el cadena de custodia, recogida, tratamiento, etc., incluso conservación, está descrito con detalle por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses en los propios boletines que publica. Pero en términos generales, es decir, una vez que se recoge ese tipo de indicios, que obviamente pueden esclarecer los hechos de una investigación criminal, aquí concretamente en Canarias suelen pasar a lo que son los institutos de medicina legal y forense para que se lleven a cabo los análisis que correspondan, ¿no? Obviamente ese tipo de análisis pues también están todos protocolizados, optimizados en función de lo que queramos. Si queremos identificar, queremos analizar algún tipo de tóxico, etc. Y una vez que se lleven a cabo las pruebas, pues obviamente se tienen que conservar siguiendo igualmente los protocolos que, como digo, están bien descritos por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, dado que estamos hablando de elementos, de vestigios orgánicos, ¿no? Que obviamente con el paso del tiempo pues tienden a lo que es la putrefacción, ¿no? ¿Y cómo son las pruebas que se realizan para confirmar la identidad de una persona a raíz de unos restos, en este caso un trozo de pulmón? Vamos a ver, igualmente existen muchísimas metodologías optimizadas, publicadas y clasificadas en revistas científicas de alto índice de impacto, ¿no? Pero obviamente son estudios genómicos donde debemos nosotros, estamos hablando de un pulmón, un órgano aislado, ¿no? Que obviamente no podemos recurrir a las técnicas tradicionales, convencionales, como lo que es el análisis de huellas dactilares, la parte dentaria, etc. Tenemos que recurrir a genómica, ¿no? Y para ello, pues se debe llevar a cabo una labor de investigación por parte de policía judicial o científica, si cabe, incluso en ocasiones por funcionarios del Instituto de Medicina Legal y Forense, para recoger elementos indubitados de esa persona y poder llevar a cabo los cotejos a nivel genómico, ¿no? Para confirmar la identidad, en este caso del cuerpo desaparecido. Obviamente la persona desaparecida. En estos procesos de análisis del ADN, ¿se deterioran mucho esos restos? Hombre, claro, claro. Muchos de las pruebas, evidencias que nos llegan al laboratorio, existe una gran parte de ellas que no pueden ser analizadas, no son susceptibles de investigación, de análisis, puesto que no cumplen los marcadores, los mínimos que nos exige la metodología para dar un diagnóstico con seguridad, ¿no? Yo en este caso concretamente no lo conozco, el estado del pulmón, cómo ha llegado al laboratorio, pero cierto que no todas las pruebas que nos llegan pues son susceptibles de análisis. Muchas de ellas pues debemos decir que no podemos llevarle, si la metodología no es susceptible, ¿no?, de aplicarse con éxito para lo que nos pide un tribunal en concreto, por las partes. Si estos restos se analizan, una vez que ya se tienen los resultados, ¿cuál es el procedimiento? ¿Quién y cómo se decide habitualmente qué pasa con estos restos? A ver, aquí yo siempre suelo ser y soy bastante crítico con los laboratorios públicos, puesto que parece que todavía no tienen la idiosincrasia de nuestra legislación procesal, que a pesar de que todavía necesita, obviamente, algunos retoques y demás, es bastante moderna en ese sentido. Y lo que quiero decir es que una vez que nosotros analizamos una evidencia y obtenemos unos resultados, que obviamente se deben someter al principio de contradicción por las partes, todas ese tipo de evidencias, sean de la naturaleza que sean, se deben siempre conservar obligatoriamente. ¿Por qué? Porque al no conservarla estamos haciendo un favor siempre a alguna de las partes. Es decir, en España existe la tutela judicial efectiva, el derecho de defensa, y las partes pueden cuestionar efectivamente los informes y los resultados de un laboratorio. Es decir, no tenemos la verdad absoluta, por decirlo de alguna manera. Entonces, incluso la propia acusación, en este caso, puede solicitar una ampliación de algo que no haya quedado pues del todo satisfecho, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que pues, los laboratorios públicos, y hablo de concretos laboratorios públicos, no ocurre en Comisaría General de Policía Científica, en Guardia Civil, ya mucho menos,
no están acostumbrados a lo que son las pruebas contradictorias. Parece que lo que digan esos laboratorios va a misa, ¿no? Y yo creo que aquí todavía hace falta mucho por trabajar por las administraciones, sobre todo por la judicatura, en el sentido de que los laboratorios no pueden muchas veces decidir a capricho, pues mantengo la muestra durante 3 meses, es un tiempo muy corto para darle tiempo a un tribunal donde se puedan notificar a las partes y las partes puedan obviamente valorar eso con un experto y decidir si quieren ampliar la prueba, si quieren someter a contradicción, etcétera. Pero a la pregunta que me hacen, obviamente una cuestión sentido común en base al contenido de nuestra legislación procesal, con carácter de ley orgánica, es que todas las evidencias que se analizan en un laboratorio, sean de la naturaleza que sean, siempre se deben conservar en unos mínimos elementos, mínimos principios para permitir la prueba contradictoria por otro experto diferente, ¿no? Obviamente es una legislación de transparencia, ¿no? Y de garantizar ese principio de defensa a las partes. La abogada de la familia dice que no recibió ningún tipo de comunicación sobre que se iban a destruir esos restos pasados 3 meses del análisis de ese trozo de pulmón. Le pregunto, ¿es habitual, común, que las familias de las víctimas en este tipo de crímenes tan terribles reciban ese aviso para presentar alegaciones en el caso de que quieran quedarse con esos restos, por ejemplo, para darles una sepultura simbólica? A ver, siempre es el talón de Aquiles de nuestra administración, ¿no? Es decir, habría que analizar el caso concreto, si se les ha notificado a las partes, si el abogado, una vez que se le haya notificado, ha notificado a la familia, si por parte del juzgado, una vez recibido el informe, lo ha incorporado y lo ha trasladado. El momento, es decir, si se le traslada el propio informe, en el informe está el propio contenido de lo que se va a hacer con ese tipo de muestras. Con independencia de que creo que le escucho 3 meses, yo creo que 3 meses es muy poco tiempo para permitir por lo menos una respuesta, y es un desconocimiento. Y yo siempre digo una cosa, es decir, parece que existe un cierto miedo, recelo por parte de los laboratorios públicos de que se haga una prueba contradictoria, ¿no? Y eso es un tema que tenemos que vencer. Obviamente lo normal en el procedimiento judicial español y máxime en este tipo de casos que tienen además una connotación política importante, por decirlo de alguna manera, dentro de nuestra política criminal, es que obviamente una vez que se emita el informe con carácter incluso urgente, prioritario, se incorpora a las actuaciones y se dé traslado inmediato a las partes, incluso se les dé un plazo concreto para ellos realizar alegaciones y no se pueda eternizar eso, ¿no? Sí. Eso es lo normal, lo habitual. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? Habría que un poco investigar todo ese tipo de trazabilidad, ¿no? En el procedimiento. Pero yo, si tuviera que hacer una crítica, creo que si son 3 meses lo que se ha dado, 3 meses es muy poco para una conservación. Yo entiendo que los laboratorios están saturados, sobre todo es muy complicado el mantener muestras orgánicas, ¿no? Pero hay que ampliar un poco más los pasos y pensar que la Administración de Justicia funciona de la manera que funciona, con los recursos que tiene, y muchas veces en un periodo tan corto a lo mejor no existe posibilidad de dar traslado a las partes y que se venga a última hora a buscar un profesional, un experto que pueda valorar ese tipo de resultados obtenidos y pueda plantear si es posible una prueba contradictoria, etcétera. Es un tiempo muy cortito, ¿no? Y una última cuestión muy breve, se destruyó ese trozo de pulmón, pero sí que se conservan esas placas que se utilizaron en el laboratorio para esos análisis. ¿Por qué se destruye el pulmón, pero se conservan esas placas? A ver, todo lo que son los reports, por decirlo de alguna manera, de los resultados analíticos que se hagan, sean de la naturaleza que se hagan, a nivel cromatográfico, espectroscópico, microscópico, me da exactamente igual. Obviamente eso sí que se tiene que conservar porque tiene que ser objeto de contradicción en el propio juicio. Un informe pericial no alcanza su valor de prueba pericial si no se somete a contradicción. Eso se tiene que guardar. Obviamente las evidencias siempre, bueno, existe la política, incluso en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, se recoge así, de que se deben destruir, ¿no? Hay cuestionamientos o debates entre los expertos. Yo, por ejemplo, soy de los expertos que digo que eso se debería mantener hasta que por parte del laboratorio se le comunique que no hay interés por ninguna de las partes para realizar una prueba ampliatoria, o en su defecto nosotros en el laboratorio mantenemos todas las evidencias hasta después del juicio. Una vez señalado el juicio existe sentencia firme, ¿no? ¿Por qué? Porque es una manera de transparencia. El destruirlo es algo habitual, los vestigios biológicos, evidencias orgánicas, etcétera. Sí, es habitual hacerlo, pero hay que hacerlo conforme a unos principios de seguridad jurídica, ¿no? En este caso. Pues Óscar Lo otro Francisco, no se puede destruir.
Lo otro no. Sí, nos quedamos sin tiempo para más. Óscar Francisco Díaz Santana, CEO del Servicio de Criminalística del Instituto Canario de Análisis Criminológico. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Muy buenos días. Gracias a ustedes, muy amable. Buen día. Adiós.